Muy buenas tardes con todos, con todas. Les acompañaré a revisar el módulo Problemas de protección frente a la violencia en el contexto nacional en el Ecuador. Tengamos presente que factores propios del Internet, como la magnitud, la permanencia de la información, la falta de regulación y el anonimato, hacen que en los entornos virtuales se impacte a los niños, niñas y adolescentes, sobre todo a nivel físico, mental y emocional. Así lo ratifican varias encuestas y de hecho el informe Libre para Estar en Línea establece que en el Ecuador el 77% de las niñas y adolescentes participantes han experimentado alguna forma de acoso y violencia en línea de manera frecuente en un 50% y muy frecuentemente el 27%, reportando además que han sufrido insultos en un 54% y acoso sexual en un 44%. Ahora daremos una revisión rápida de los tipos de violencia y tipos de conducta. Violencia contra niños, niñas y adolescentes. Se genera por la relación de poder entre adultos frente a los niños, niñas y adolescentes dentro de un sistema patriarcal. Violencia entre niños, niñas y adolescentes. Las prácticas más comunes de este tipo de violencia son el bullying o acoso escolar, en donde existe una intencionalidad en el daño, la frecuencia y repetición de este tipo de prácticas. Violencia ejercida por niños, niñas y adolescentes. Un ejemplo de esto es la actuación de los adolescentes, sobre todo en las pandillas y bandas. Riesgos de contenido. Cuando un niño, niño o adolescente está expuesto a un contenido no deseado o inapropiado, por ejemplo, incitación a prácticas peligrosas como autolesiones, suicidio y anorexia. Riesgos de contacto. Cuando un niño, niña o adolescente participa en una comunicación arriesgada, por ejemplo, con un adulto que tendrá finalmente intenciones sexuales. Riesgos de conducta. Ejemplo de esto es cuando escriben o elaboran materiales que incitan al racismo o al odio. Habíamos mencionado que las prácticas más comunes son el acoso y el bullying. En esta práctica vemos que existen perfiles determinados, como son el acosador, la persona acosada, los reforzadores del acosador y los defensores de la víctima. Normalmente los perfiles pueden variar pasando de ser un niño, de ser acosado a ser acosador. En el 2023, en abril, una estudiante del Colegio Mejía de 16 años se suicidó puesto que sufría de bullying por parte de sus compañeros por maltratos físicos y psicológicos. A pesar de que existieron varias alertas en este caso, no se activaron los protocolos internos en el colegio. Otro caso fue de un joven de 17 años que se quitó la vida por ser víctima de acoso por parte de sus profesores en Cuenca. En palabras de su madre, que me voy a permitir citar, se puede evidenciar el tipo de abuso y las prácticas que se le decían. Por ejemplo, le decían que era un chico poco inteligente, que era ocioso, vago, drogadicto, que la enfermedad de la depresión se había contagiado a sus compañeros. Mi hijo dormía en su pupitre y muchos profesores iban y le golpeaban la mesa. Al final de las láminas pueden encontrar un link donde ampliarán información. Cuando este tipo de prácticas se dan a través de Internet, celular u otros dispositivos, se denomina cyberbullying o cyberacoso. En la lámina que tienen al frente pueden encontrar recursos donde pueden ampliar la información, ya sea de la página web Internet Segura o de una exitosa campaña bajo el hashtag Noda Compartir, o si necesitan apoyo dentro del grupo de rescate escolar. Las víctimas de ciberacoso pueden tener cambios en su conducta, normalmente relacionados a angustia, miedo, tristeza, aislamiento, negativa a ir al colegio y cambios en el rendimiento escolar. Otro tipo de cyberbullying es el outing. Por ejemplo, se da cuando se divulga un secreto íntimo de un niño, niña o adolescente, o la paliza feliz o happy slapping, generada cuando un niño, niña o adolescente golpea a otro mientras es grabado por dispositivos móviles para luego circular esas grabaciones en redes sociales. El stalking es un cortejo hostigante. El frapping, cuando un tercero accede a las cuentas de las redes sociales de un adolescente.
Otra práctica muy común es el grooming, que es una forma delictiva de acoso en la que un adulto se pone en contacto con un niño, niña o adolescente para ganarse poco a poco su confianza, haciéndose pasar por otro niño u otro adolescente para luego involucrarle en una actividad sexual. En este tipo de prácticas no existe el consentimiento por parte de la víctima y nunca será culpa de los niños, niñas o adolescentes. Las fases del grooming más comunes son: el acosador crea un vínculo de confianza, conoce los gustos, rutinas de la víctima, aísla a la víctima y va a buscar introducir conversaciones sexuales paulatinamente para finalmente hacer la petición de naturaleza sexual. En el 2017, en el Ecuador se registró el caso de Kevin, de 14 años, que se quitó la vida tras sufrir abuso sexual como consecuencia del grooming. Fue así que un adulto de 40 años, a través del Facebook, tomó contacto con él para solicitarle el envío de fotos a cambio de una suma de dinero y la promesa de participar en desfiles. Esto finalmente terminó en un abuso sexual y causó que Kevin se quite la vida. Otros ejemplos fueron en el 2022, cuando Edison, con finalidades sexuales, tuvo acercamiento con niños menores de 18 años. El procesado se hacía pasar por mujer para obtener fotografías de menores de edad. Asimismo, en el 2023, un adolescente de 14 años relató cómo adultos habían solicitado material con contenido sexual a través de redes sociales para luego solicitarle ser una dama de compañía. En estos casos que hemos revisado, se puede ver cómo las fases del grooming son constantes. Por un lado, tenemos el acercamiento a la víctima para generarle confianza, el aislamiento, la solicitud o el envío de fotos con contenido sexual y finalmente la petición sexual. Los signos de alerta que reconocemos son: los niños pasan horas conectados, existen llamadas de desconocidos, reciben regalos inesperados, apagan la computadora cuando creen que han sido descubiertos. Aislar además a la vida familiar de la víctima es otra de las condiciones. Otra de las prácticas es el sexting o sextortion, que es el intercambio de imágenes o videos para luego generarse una extorsión o la solicitud de mantener relaciones sexuales. Un resonado caso de sexting que subió además a Corte Constitucional se dio cuando una niña, una adolescente de un colegio, tomó algunas fotos del celular de una de sus compañeras que había circulado en varias redes del colegio, causando una fuerte depresión contra JC, que fue la víctima. JC finalmente dejó de asistir a clases y no regresó al colegio. Por parte del colegio se inició un procedimiento administrativo contra M&M, quien fue suspendida 15 días y se retiró además su celular. Sin embargo, la madre de M&M presentó una acción de protección contra el colegio, aduciendo que no se garantizó su derecho al debido proceso. Finalmente, la Corte Constitucional determinó que efectivamente el colegio vulneró el derecho al debido proceso y a la defensa de M&M. Otras de las prácticas comunes son la explotación con fines de prostitución, la explotación sexual en línea y la transmisión en vivo de estas prácticas. En septiembre del 2023, hace apenas unas semanas, una red de pornografía infantil fue desarticulada en Santa Elena. Esta red tenía conexiones con otros países. La policía encontró material pornográfico en la que aparecen niños en cerca de 400 archivos digitales. Además, las redes sociales se han convertido en un espacio de mercado de acceso a drogas y medicinas con uso ilícito para varios adolescentes. Otro escenario muy importante son las conductas adictivas con el uso de aparatos tecnológicos, donde se generan algunas consecuencias como el trastorno del sueño, el escape de problemas o realidad, el escaso control de impulsos, la desconfianza y muchos otros factores que terminan en depresión e incluso en quitarse la vida. Así fue el caso de un adolescente de 15 años que se suicidó por adicción a los videojuegos. En palabras de sus padres, se establece que pasaba la mayor parte del tiempo jugando un videojuego denominado Free Fire. Decía cosas como: mátalo, mátalo, yo le doy en la cabeza. Finalmente, al tener un altercado dentro de este juego, el adolescente se suicidó.
A menos que enseñemos a los niños la paz, alguien más les enseñará violencia. Muchas gracias.